¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea que es casi como un arma secreta para ganarle la batalla a la distracción. No se trata de fuerza de voluntad, sino de algo mucho más inteligente: rediseñar nuestro propio entorno. Vamos a ver cómo, según el método Focus, un simple cambio a nuestro alrededor puede de verdad cambiarlo todo. A ver, esta escena es la de todos los días, ¿o no? Te sientas con toda la intención de avanzar en algo importante y, de repente, sin saber bien cómo, estás viendo videos, revisando notificaciones. Es sin duda una experiencia universal en el mundo en que vivimos. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Si te pasa, no es porque te falte disciplina o seas una persona perezosa. Para nada. El verdadero problema no está en nosotros, sino en el diseño del espacio que nos rodea. Es un problema de arquitectura, no de actitud. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la solución, primero hay que entender el conflicto. Y la verdad es que estamos todos los días en medio de una constante batalla por nuestra atención. Y en esta batalla, seamos sinceros, nuestro cerebro es un poco tramposo. Siempre va a preferir la recompensa fácil, ese pequeño golpe de dopamina que nos da el celular o cualquier otra distracción rápida. Lo prefiere 1000 veces antes que el esfuerzo de una tarea difícil. La distracción es el camino fácil y nuestro cerebro está programado para tomarlo. Entonces, si el cerebro prefiere lo fácil, ¿cómo ganamos? La idea central es brillante. La solución no es esforzarse más. Es cambiar el campo de batalla por completo. Piénsenlo de esta forma. La fuerza de voluntad es como la batería del celular a las 10 de la noche. Se agota, y se agota rápido. Es un recurso que se acaba. En cambio, diseñar un buen entorno es como tener un sistema que trabaja para nosotros en piloto automático, 24/7, sin gastar nuestra energía mental. Y esta frase lo resume perfectamente. La estrategia más inteligente no es resistir la tentación, es prevenirla. Se trata de eliminarla de raíz, para no tener que luchar contra ella a cada rato. Perfecto. Ahora sí, vamos a la parte práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto? Empecemos por lo más tangible, nuestro entorno inmediato, el espacio físico. Hay una conexión que no falla. Un espacio desordenado lleva a una mente desordenada. Cada objeto que no tiene que estar ahí, esa pila de papeles, los cables enredados, la taza de café de ayer, es ruido visual. Y nuestro cerebro gasta energía procesando todo ese ruido, energía que podría estar usando para concentrarse. Y la solución es súper simple. Se llama el método de la habitación de hotel. Piensen en cómo se ve una habitación de hotel cuando uno llega. Impecable. Así debe estar el escritorio, al empezar, solo con lo esencial. Pero el verdadero truco es este. Al final del día, hay que dejarlo igual de limpio. Ese ritual de resetear el espacio es increíblemente poderoso. Muy bien, ya ordenamos lo físico. Ahora vamos al epicentro de las distracciones del siglo XXI, el mundo digital. Y atención a este dato porque es fascinante. Los estudios demuestran que ni siquiera hace falta usar el teléfono para que nos afecte. Con que esté cerca, a la vista, ya nos roba una parte de nuestra capacidad cognitiva. Es como si una parte de nuestro cerebro estuviera siempre pendiente de él. Entonces, la solución tiene que ser radical, una cuarentena digital. Y la táctica más efectiva es la más simple: el teléfono a otra habitación, apagado si es posible. Y en la computadora, lo mismo. Hay que cerrar todas esas pestañas que no tienen nada que ver con la tarea. Se trata literalmente de blindar nuestra atención. Ok, ya eliminamos lo malo. Ahora vamos al siguiente nivel. No solo se trata de quitar distracciones, sino de facilitar activamente las cosas que sí queremos hacer. El principio clave aquí es manipular la fricción. La idea es ponerles obstáculos, por pequeños que sean, a los malos hábitos y quitarle cualquier barrera a los buenos hábitos. Es como ponerle una cuesta arriba a lo que queremos evitar y una bajada a lo que queremos lograr. Veamos cómo funciona. Para evitar las redes sociales, un buen truco es borrar la app del teléfono. Eso aumenta la fricción. Para leer más, se puede dejar el libro abierto sobre la almohada. Cero fricción. Y para hacer ejercicio, ¿qué tal dejar la ropa lista desde la noche anterior?
Son pequeños ajustes que, sumados, dirigen nuestro comportamiento casi sin que nos demos cuenta. Y para terminar, otros detalles del entorno que suman muchísimo. Es clave tener una zona de concentración, un lugar sagrado solo para el trabajo profundo. Por eso, trabajar en la cama es una pésima idea, porque se mezclan las señales de descanso y esfuerzo. Incluso cosas como la luz natural o usar colores tranquilos pueden mejorar la calma y la eficiencia. Y esto nos lleva a una idea final que es súper importante. La procrastinación no es pereza, casi nunca lo es. En realidad, es una respuesta emocional. Es nuestro cerebro tratando de evitar una sensación incómoda, como el estrés o el aburrimiento que nos genera una tarea. Así que, al final, todo se resume en esto. Nuestro entorno no es un espectador pasivo, es un jugador activo. O juega en nuestro equipo o juega en nuestra contra. Y lo bueno es que somos nosotros quienes decidimos para qué equipo juega. Y con esto, cerramos. La pregunta final no es cómo cambiarlo todo de golpe. Es algo mucho más simple. Ahora mismo, ¿cuál es ese primer y único obstáculo? Esa pequeña piedra en el zapato que se puede quitar del entorno para ganar la batalla de mañana. La victoria empieza justo ahí, con ese pequeño paso.